días con todo lo que se encuentra viendo el presente video. Ese consiste en la presentación del trabajo escalonado que hemos realizado nosotros, el grupo 5, para el curso de irrigación de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, el cual está a cargo del docente ingeniero Alfredo Mase Valderrama. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Es un sistema automatizado de riego por goteo para productos de agroexportación, que en este caso a nuestro grupo le ha tocado el producto espárrago, y va a ser automatizado mediante un sistema de Arduino. Ahora vamos a proceder a explicar cada una de las etapas a las cuales nos hemos apoyado para lograr este proyecto, y vamos a empezar pues, con esto. Mi nombre es Silvia Rivera Jesús, también soy integrante del grupo 5. De nuestro proyecto, el sistema de riego por goteo automatizado, vamos a distribuirlo en dos etapas, ¿no? La primera etapa, el lado hidráulico, y la segunda, el lado eléctrico. Nosotros vamos a empezar con el lado hidráulico, como vamos a dar a continuación. Bien, como objetivo del proyecto, vamos a dar a conocer los objetivos generales y específicos. Para empezar, el objetivo general. Como se había mencionado, este sistema comprende un sistema de riego por goteo que es automatizado. Vamos a ver cómo es su instalación en cuanto a lo que es los sensores para poder aplicarlos en el suelo. Lo que es objetivos específicos, pues vamos a describir de manera adecuada cómo son los procesos tanto eléctricos como hidráulicos. Luego vamos a entender cómo son estos procesos necesarios para el sistema de riego. También vamos a conocer cómo es el sistema de automatización, cómo lo manejamos. También la parte de una correcta calibración, debido a que cada planta requiere de una humedad mínima y máxima para que sea regada adecuadamente. Por otro lado, vamos a cumplir el alcance del proyecto, que es decir, que funcione de manera correcta. Eso lo vamos a ver más adelante en los videos, cómo es que funciona y cómo es que favorece este proyecto. Bien, ¿qué es un riego tecnificado? Un riego tecnificado refiere al aprovechamiento eficiente del agua. Quiere decir que vamos a aprovechar el agua al máximo, solo cuando la planta lo necesite, no en todo momento. En cuanto a lo que es el espárrago, vamos a especificar en qué momento va a necesitar de agua y en qué momento ya no. Es por eso que al contar con un sistema automatizado, eso se va a controlar con más facilidad y eficiencia. El riego por goteo. Aquí vamos a mencionar lo que son las ventajas y desventajas del riego por goteo, porque como bien se sabe, hay muchos tipos de riego. En este caso es el por goteo, porque eso es lo que requiere el proyecto. Vemos que cómo es que gota a gota por el método de irrigación se permite una óptima aplicación del agua hacia nuestros cultivos y el sistema agrícola que se requiere, ¿no? Bien, como ventajas, pues vemos que va a permitir el crecimiento adecuado de las raíces, porque va a regar en el momento que la raíz lo requiera. También permite la aplicación de fertilizantes del agua en el riego, ya que esto va a garantizar una mayor disponibilidad del agua que la planta requiere. También se adapta en los terrenos rocosos y con pendientes, es decir, también se puede aplicar aquí el sistema por goteo. En cuanto a desventajas, pues vemos que lo que puede pasar es que si no se puede no filtrarse el agua de manera correcta, también puede suceder una inversión inicial alta y a veces no indispensable. Bien, como bien se había mencionado al inicio, lo que nosotros hemos escogido para nuestro cultivo es el espárrago. ¿Por qué? Porque si bien se sabe, es un producto de elevada agroexportación en nuestro país, incluso dentro de nuestro país no lo consumimos, ¿cierto? Entonces, hemos escogido el espárrago, a la vez para informarnos cómo es su proceso de cultivo desde siembra hasta la cosecha, cómo es que se necesita regar este tipo de planta y cómo lo podemos aprovechar de manera eficiente con este sistema que estamos planteando. Entonces, para describir un poquito cómo es este producto, es un producto natural de textura carnosa y firme. También es considerado un alimento gourmet. Tiene un alto consumo exclusivo y dietético, que dicho sea de paso es muy importante para la digestión y ayuda a que los alimentos sean, digamos, exclusivos, como su mismo nombre lo dice.
Y bueno, nosotros vamos a mencionar también cómo es que lo fabrican en el Perú y cómo lo exportamos hacia el exterior. Este es el calendario nacional de cosechas. Como bien vemos, aquí hay un cuadro de cómo es que cada país requiere y por ejemplo aquí vemos como que en Sudamérica, en departamentos, en lo que es Asia, Europa y Oceanía requieren de este producto, del espárrago. En esta parte, si bien mencionamos, vemos que es un periodo de aprovechamiento por parte del Perú. ¿Por qué? Porque si bien en el Perú no se consume, pero se exporta, los países como España, Francia, Holanda, Italia, Portugal y Alemania requieren de nuestro producto y nosotros lo exportamos, ¿no? Y si bien se indica aquí, vemos que son en los meses desde agosto hasta diciembre. Este es el proceso de siembra hasta la cosecha, como lo había mencionado. Como vemos en la imagen número 1 que está en la parte superior, vemos que está el vaciado de la siembra. Ahí vemos cómo inicia. Como bien se sabe, el espárrago crece en zonas, digamos, de la costa, y ahí vemos cómo está iniciando el proceso de siembra. Aquí vemos el vaciado de crecimiento y el sistema de riego. Como aquí en esta imagen muestra, es similar a nuestro sistema de nuestro proyecto, ¿no? Que es por goteo. Vemos que acá hay una tubería y cómo distribuye respectivamente a las raíces de las plantas. Por este lado vemos cómo es cuando ya está listo para la cosecha, quiere decir que ya creció lo que requiere, y por esto vemos cuando cosechan cómo muestra la corona del espárrago. Aquí se muestra las raíces, la corona, y ya lo van a sacar para exportar. Bien, aquí vemos los turiones. Normalmente el espárrago lo hemos conocido viendo de esta forma como muestra la imagen, que nos lo vende o lo exportamos en forma de turiones, ¿no? Que son un grupo de espárragos, y eso ya está, vemos que está para que ya lo puedan exportar. Y aquí vemos cuando ya lo llenan en sus ciertas bandejas, y ahí es cuando ya se llega al exterior. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Marco Antonio Mesa Matos. Le voy a hablar la parte de requerimiento de agua en su cultivo. Para esto nos guiamos de la metodología de la FAO, la cual está normada por el manual de evapotranspiración de la misma organización. ¿A qué se refiere este procedimiento? Este procedimiento se basa en una evapotranspiración referencial, cuyas características están normadas dentro del manual. ¿Pero qué es esto? Esto se llama evapotranspiración de un cultivo referencial a la tasa de evapotranspiración de una superficie hipotética de paso bajo ciertas características que no están consideradas, como es el tipo de suelo, el lugar y el manejo, dado que esto es una referencia para poder hallar lo que es el requerimiento para todo tipo de cultivo en cualquier tipo de suelo. Los software que nos van a ayudar también son dados por la misma organización, el cual son el Chromebook y el CleanWare. El Chromebook es un software netamente para calcular el requerimiento de nuestro cultivo, mientras el CleanWare es un software de ayuda que nos va a dar los datos de precipitación y de clima de cada una de las estaciones en las que queramos cultivar. Entonces, el procedimiento de ingreso de datos al software Chromebook. Como vemos, estos son los datos obtenidos de CleanWare, de la estación Lima, donde podemos observar las precipitaciones por cada periodo de mes y también el clima. Posteriormente se va a ingresar datos que se encuentran dentro del manual para cada determinado cultivo, en nuestro caso es el espárrago. Como podemos ver acá, se encuentran los valores del KC, el cual es el coeficiente único del cultivo. Y acá podemos ver lo que es la duración en días de cada periodo de nuestro cultivo, desde su inicio, va creciendo hasta que se llega a madurar. En el siguiente cuadro vemos para el espárrago lo que es la profundidad del cultivo y la fracción de agotamiento, que son muy importantes para poder hallar el requerimiento de agua. Acá se ingresa lo que es el tipo de suelo, en este caso usamos el tipo de suelo franco arenoso, el cual acá podemos observar las características de este. Y esto es ya la parte de ingreso de datos en Chromebook. Como vemos aquí está la cantidad de días en total, que debería ser 230, dado que hemos iniciado en noviembre, la cosecha sería para el 22 de junio.
y al siguiente año. A ver las características del suelo. Y el software lo elabora y al final nos da el resultado de requerimiento de agua general de todo el proceso de cosecha, el cual vendría a ser 19.9 mililitros de agua. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Gerson Antonio Romero Alejos. Yo voy a empezar a explicar lo que es las instalaciones y materiales que se utilizó para este proyecto. En este proyecto se utilizó tuberías de media pulgada, en lo cual primero lo que hicimos fue instalar el tanque en la parte del pabellón G4 de la facultad, y después se procedió a instalar ya las tuberías de captación y después las tuberías de distribución. Donde podemos ver, las tuberías de captación vienen de esta parte de acá, donde ya viene directo ya de la conexión de la red de la facultad. Después de instalar las tuberías, se llegó a instalar las otras tuberías que vendrían a ser las tuberías de distribución, con lo cual se empezó a tomar un tramo para todos, para que se pueda empezar a repartir en cada parcela de cada grupo. Estas son las conexiones de la tubería general que viene a repartir el agua por a todas las tuberías de cada parcela. Por lo cual también podemos observar cómo se hicieron las instalaciones, las uniones entre las otras tuberías y los codos. También podemos observar acá ya las instalaciones hechas en cada parcela de cada grupo, el cual nuestro grupo, el grupo 5, vendría a ser esta parte de acá. Por lo cual antes también se hizo lo que vendría a ser una instalación de la llave, por lo cual tuvimos que utilizar uniones universales. También se hizo la instalación de las electroválvulas, por lo cual está protegido por una caja de paso. Acá también podemos ver las instalaciones ya de gotero. Y acá tenemos una ya vista de todo, planta de cada zona de cada grupo, el cual ya dije, nuestra parcela es el número 5, donde se puede ver ya generalmente la red de toda la red de la tubería, para lo cual en nuestra parcela utilizamos dos goteros, en lo cual las tuberías están distribuidas de 3 metros, de 1.5 para el primero que utilizamos la unión, y 1.5 metros de la otra tubería para la siguiente plantación que vendría a ser. Bueno, con esto pasamos ya a lo que es la combinación de la parte de instalaciones hidráulicas, por lo cual vamos a continuar con lo que son algunos videos donde se hacen las instalaciones, explicando más o menos paso a paso lo que se hizo. La instalación hidráulica consiste en lo siguiente. Primeramente nos estamos abasteciendo a partir de un tanque elevado que se encuentra en la parte superior del pabellón G4, del cual desciende una tubería montante hacia nuestra tubería matriz que conecta a todas las parcelas. El agua ya se encuentra en la tubería matriz, que nos conecta hacia nuestros cultivos mediante un sistema que hemos armado de tal forma que nos permita utilizar de una mejor manera nuestras componentes electrónicas, como podemos ver acá. Primeramente hemos utilizado algunos conectores universales para poder extraer cada una de las componentes de esta conexión de válvulas, de manera que cualquier inconveniente que se presente en el futuro se pueda hacer de una manera muy práctica, una forma muy práctica. Hay una válvula general que es manual para cualquier fin de cambio, como ya se explicó, y también tenemos una conexión hacia nuestra electroválvula que se va a proceder a explicar en la parte de la instalación electrónica. Luego simplemente baja hacia un codo que nos permite
abastecer a cada uno de nuestros cultivos. Al final hemos adaptado un gotero de mangueras de riego hacia un tapón de tubería. Esto es adaptable para poder regar nuestra planta mediante goteo, que es el objetivo de nuestro proyecto. Vamos a hacer una prueba de las filtraciones. A ver. Ya, abre. Esto no. ¿Abriste? Sí, ¿no? Abro. No, eso todavía no. A ver, ahí vemos que ya no está filtrando, o sea, el trabajo ha sido perfecto. A ver, abre la válvula. Perfecto, ya, ciérrala. ¡Cierra! Uy. Como podemos ver, ya quedó definido las filtraciones. Continuar, los saluda Pablo Camarena González, estudiante también de acá de esta Facultad de Ingeniería Civil. Esta segunda parte consiste en el sistema electrónico que hace posible y que da realidad a este proyecto de irrigación automática. Antes de continuar, quisiera yo mencionar qué componentes son claves y dan vida o son los actores principales de este proyecto. Siendo el componente principal el Arduino Mega. No se utilizó el Arduino Uno porque al ser un proyecto integrado entre varios grupos, pero a su vez una irrigación independiente de cada parcela, este proyecto iba a tener varios componentes, por lo cual necesitamos una gran cantidad de puertos, y es justamente lo que nos puede ofrecer el Arduino Mega. A su vez también nos ofrece un mejor procesamiento. Como segundo componente principal tenemos la electroválvula. ¿Cómo es el funcionamiento de una electroválvula? En su estado inicial, una electroválvula se mantiene sellada para evitar el flujo del agua desde la entrada a la salida. ¿Y cómo es que se logra activar? A través cuando recibe un impulso energético en los polos, haciendo que la bobina, con un electroimán, eleve el sello y permite el flujo de agua. Ahora, la colocación de una electroválvula no es tan aleatoria. En la parte de abajo muchas veces se encuentra una flecha que indica a qué sentido tiene que estar colocado. Porque si bien no es que deja de funcionar si lo colocas en el sentido incorrecto, sin embargo puede presentarse fugas. Esta electroválvula que se ha usado para el proyecto funciona a base de 12 voltios. Bien. Un tercer componente principal tenemos el sensor de humedad, que es el que nos brinda información sobre la necesidad de agua que tenga la planta. La lectura de este sensor de humedad no es tan directo como su nombre lo indica, no es que te lee directamente la humedad del suelo, sino tiene un funcionamiento menos directo. A través de la incorporación del sensor de humedad dentro del suelo, te mide la conductividad que existe entre ambos polos, aprovechando la cantidad de agua que existe y que contiene el suelo. Lee la cantidad o la conductividad eléctrica y la transforma a un porcentaje de humedad que luego mediante una transformación se logra dar el impulso al Arduino. Bueno, continuando con la exposición, me saluda Jaime Gabriel Pueyos Latorre y voy a hablar un poco más acerca de los componentes eléctricos. Bueno, en esta ocasión voy a hablar del tablero general, que es la parte cerebral de todo el sistema, de todo el sistema eléctrico. Bueno, en la primera imagen tenemos una vista externa del tablero general, en donde el componente 1 es el cable, la tubería corrugada que llega hacia el tablero. En sí está cerrado, y el componente 2 viene a ser la salida externa para conectarlo a una fuente de energía, y el componente 3 es el tablero en sí, ¿no? Bueno, acá en esta imagen tenemos el tablero, pero en vista interna. ¿Qué podemos ver ahí? Por ejemplo, no sé si se nota bien, pero bueno, en la parte 1 vemos la fuente de 220 voltios, la fuente principal, la cual recibe energía de la parte externa y lo almacena, y en la parte 2 vemos el transformador a 15 voltios, en la cual
Esa fuente de 220 la transforma a 15 acá. Este es el transformador. Luego tenemos en la componente 3 los relays. Los relays que en sí son 7, ¿no? Acá en la componente 4 tenemos la tarjeta de sensores, donde los sensores llegan de la parte externa. En la parte 4, en la parte 4 de acá tenemos el Arduino en sí, que es la parte el cerebro de todo el sistema, ¿no? Entre comillas. En la parte 6 de arriba del tablero es la pantalla LCD, ¿no? De 16 caracteres por 2 líneas. Acá en la parte superior también tenemos la salida de Bluetooth y acá la salida de Wi-Fi. Bueno, voy a hablar acerca del procedimiento que se siguió para la construcción del sistema eléctrico. Y todo empezó con la instalación de las cajas de paso, que son puntos donde cada grupo obtuvo las salidas de los cables. De acá vienen los cables del tablero general, y esta caja de paso fue anclada al muro, como vemos acá. Fue anclada al muro, ¿para qué? Para que de esta manera los cables tanto de las válvulas como de los sensores, como del sensor, bueno, salgan, ¿no? Por ahí, para tener un mejor acomodamiento. Luego pasamos a la instalación de la electroválvula. Como mi compañero ya explicó, la electroválvula es un componente bien frágil. Es por eso que se tuvo que instalar a la electroválvula con sumo cuidado las uniones bushing. Y bueno, previamente también se puso la electroválvula en una caja de protección contra la humedad y contra el exterior, ¿no? Para que no la afecte. Como es un componente electrónico, es bien sensible a la humedad, ¿no? Puede ocasionar daños. Entonces ahí vemos ya la electroválvula colocada en su cajita de protección, y acá vemos que se ha instalado debajo de la electroválvula manual, o acá está la electroválvula, ¿no? Ahí vemos en la imagen. Y además, cabe señalar que de la electroválvula sale un cable, como vemos, no sé si se puede notar acá, un cable vulcanizado, el cual viene de la caja de paso que anteriormente vimos, ¿no? Este cable vulcanizado lleva dos cables AW16 en su interior, los cuales provienen del tablero general, ¿no? O sea, el tablero general se llega directamente dos cables acá a la electroválvula. Bueno, el cableado, ¿no? Aquí vemos una vista del interior del cable llegando. Como vemos, como fuimos bastantes grupos, un poco se nos complicó el aspecto del cableado, porque como vimos, la tubería tuvo que ajustar todos los cables para que ingresen por la tubería de 1,5 pulgadas de corrugada, ¿no? Es por ello que se realizó con sumo cuidado y teniendo como puntos de acceso a las cajas de paso, ¿no? Nos ayudamos bastante en las cajas de paso para poder realizar el cableado. Bueno, la instalación del sensor, ¿no? Para el sensor se utilizó un cable, el cual también, como vimos, tenía un compartimento especial en el tablero general, en una tarjeta de sensores, la cual llegaba a la última planta, a la planta que se encuentra acá, ¿no? Llegando a la última planta. El cual, este cable, como vemos acá, se conecta directamente con el sensor. Acá se ancla con el sensor para que funcione de manera correcta el sensor. Se tiene que tener cuidado al momento de instalarlo, porque si se realiza una conexión equivocada al momento de trenzado, puede ser que el sensor no funcione o simplemente incluso hasta podríamos dañar el sensor, ¿no? Se tiene que tener cuidado en ese aspecto de la instalación, tanto acá en la parte final como en la parte de tablero, ¿no? Es una enseñanza que nos ha enseñado el proyecto. Y por último tenemos la verificación del sistema. Bueno, para la verificación del sistema, simplemente ya he instalado todos los componentes, eléctricos. Se dispuso como vemos ahí, hay una cajita de tierra previamente cogida seca, ¿no? Que
nosotros escogimos que no tenga nada de nada. Entonces, y acá también mojamos la plantita y teníamos acá la parte húmeda. Entonces, mediante procesos que ya luego vamos a ver en el video, se comprobó que el sistema sí cumple con los objetivos, ¿no? y funciona adecuadamente. Bueno, lo pasa a mi compañero para que continúe con la siguiente parte, ¿no? Continuando con la presentación, mi nombre es Jorge Lurimachi Shiván y voy a pasar a explicar la última parte ya de este proyecto, que son los resultados y las conclusiones. Entonces, como primera conclusión, como ya el compañero pasado ha mencionado, es que como primer resultado es que se logró establecer justamente el objetivo del proyecto, que era establecer un sistema automatizado de riego para el producto de exportación espárrago, ¿no? Y haciendo uso de un controlador, que en este caso fue un Arduino Uno, que puede haber sido otro tipo de controlador, otro tipo de procesador, como ya lo veremos quizás en las recomendaciones. ¿Cómo se logró establecer el rango de límites de humedad? Que también lo explicaron ya mediante una especie de calibración entre un estado seco y un estado húmedo. Bueno, este proceso de calibración, ¿cómo es que se llevó a cabo? Lo que sucede es que, como ya mencionaron al proceso en la parte de la explicación de los sensores, el sensor no lee directamente la humedad, sino que te lee una conductividad eléctrica en el suelo que está asociada justamente a su humedad. Es por eso que si nosotros ponemos el sensor en la tierra no nos va a leer exactamente, tiene 20% de humedad, 30% de humedad, nos va a leer un contenido de humedad relativo. Entonces este contenido de humedad va a tener que ser calibrado. ¿De qué manera se calibra? Pues justamente haciendo uso de unos límites, que en este caso elegimos como un límite totalmente seco y otro totalmente húmedo. Si no hubiéramos hecho esto, entonces el procedimiento, o mejor dicho, las lecturas del sensor no hubieran sido correctas y nuestro proyecto no hubiera sido del todo eficiente. Este ha sido un proceso bastante importante, es necesario mencionarlo. Bueno, para el ensayo se utilizó un único sensor de humedad y entonces esto también es una limitante. ¿Y cómo hemos podido solucionar esto? Bueno, ¿por qué es una limitante? Es que al momento de posicionarlo en un lugar nos dimos cuenta de que dependía mucho del contorno de ese mismo lugar. Si lo ponemos en otro, podía leer unas humedades bastante dispersas, por más de que le hayamos hecho una calibración, ya que el suelo es bastante, no está homogéneo en ciertas zonas, entonces varía mucho en función de su posición. Entonces hemos tenido que hacer una especie de interpolación o ubicación específica de qué punto nos favorece más para encontrar un valor representativo de su humedad. Ese es un proceso que nos demoró un poco también y es necesario para tener valores representativos. Una conclusión adicional es que se logró cumplir con el objetivo principal del proyecto, el cual es hacer un sistema más óptimo, disminuyendo el consumo de agua para nuestro cultivo, ¿cierto? Entonces es un proceso en el cual no se va a desperdiciar mucha agua, es justamente los objetivos de un río tecnificado. Al contar con un sistema remoto para acceder a nuestro proyecto, se está logrando también que una mayor eficiencia en el sistema, ya que el esfuerzo del agricultor se ha reducido. Ya no se va a tener que acercar justamente a ver sus plantaciones, sino por medio de un aplicativo que ya se va a mostrar posteriormente en los videos, puede hacerse de manera remota, y esto es bastante eficiente, como digo, disminuye bastante el esfuerzo del agricultor. Es necesario mencionarlo. Al entrar un sistema integrado por los demás grupos que conforman el salón de irrigación, se ha logrado también obtener un sistema más eficiente, tanto en los recursos empleados como en la programación establecida, ya que se requería realizar múltiples acciones y al hacerlo de manera integrada nos favorecía más que al hacerlo de manera independiente. Si hubiéramos querido hacerlo de manera independiente y posteriormente vincular esas informaciones, porque en el proyecto se requería que la información procesada de cada una de las parcelas al final tendría que ir a un solo lugar. Es por ello que se planteó usar un sistema integrado desde el inicio, eso nos favoreció bastante. Como conclusión final es que ese proyecto ha sido establecido en un área pequeña, pero si es que se quiere llevar a unas condiciones de mucho mayor alcance, quizás sea necesario plantear otro tipo de sistemas, como el sistema SCADA, que también tiene un funcionamiento similar. Y ahora pasaremos a las recomendaciones. ¿Qué podemos aprender de ese proyecto y qué cosas podemos recomendar para
para cualquiera que se quiera meter más en esto y hacer investigaciones parecidas o continuar con la investigación que se ha realizado, es un punto importante en el proceso de calibración. Nosotros hemos hecho una calibración prácticamente con dos puntos. Un punto totalmente húmedo, que sería el 100%, y un punto totalmente seco, que sería el 0%. Pero en ese intervalo puede haber muchas variaciones. Entonces, si se quiere hacer un sistema más eficiente aún, ya que la planta no se va a encontrar ni el 0% ni el 100%, sino los límites requeridos van a estar en un intervalo menor. Entonces sería más factible tener valores más discretos de justamente ese contenido de humedad. Por ejemplo, obtenerlo a 10%, a 20%, a 30%, hasta llegar a 100%, y calibrado con cada uno de esos valores, y de esta manera el sistema ya sería mucho más eficiente. Pero ¿cómo llegamos a esto? Ya sería necesario hacer uso de ensayos de laboratorio, ¿no? Para justamente obtener el contenido de humedad específica de ciertas muestras de suelo, de tierra del terreno, en tierra de cultivo, para saber exactamente que se encuentra tal humedad y en base a eso calibrar el sensor para tal humedad. Bueno, también como se mencionó, hicimos uso de un único sensor de humedad, en el cual tuvimos que ubicar una posición exacta, y aún así sigue siendo capaz no tan, los valores no siguen siendo tan representativos. ¿Cómo podemos mejorar esto? Mediante el uso de varios sensores, una red de sensores que nos permitan obtener valores mucho más precisos mediante una manera de interpolación, quizás un promedio de una manera más simple, y obtener que esos valores sean mucho más representativos del contenido de humedad de una planta que estaría en algún punto intermedio. Ya, para un proyecto de mayor escala se recomendaría hacer uso de válvulas profesionales, ya que las electroválvulas típicas que nosotros hemos adquirido suelen calentarse cuando se mantienen en funcionamiento continuo, ¿no? Y para un proyecto pequeño, bueno, eso no va a pasar, ya que el tiempo de arreglo va a ser mínimo, pero para un proyecto grande esto no va a ser así. Y existen otras electroválvulas que son más eficientes en esto, ya no se calientan y por lo tanto serían ideales para este tipo de proyectos. Lo adicional es que los sensores están conectados directamente al tablero, ¿cierto? Entonces, esto capaz también puede optimizarse, ya que cablear cada uno de los sensores hacia un tablero general se requiere hacer uso de un cable bastante largo. Entonces, se ha visto la opción también de que en lugar de cablearlo directamente, para que se envíe la información y se reciba hacia el ordenador, pues se puede hacer uso de un dispositivo de Bluetooth también en el sensor, que nos permita vincularnos con el Bluetooth que ya se tiene en el ordenador y ahorrarnos esa cantidad considerable de cables, ¿no? Que en un proyecto de mayor escala puede ser un ahorro bastante considerable. Y como última recomendación, justamente se recomienda continuar con esta investigación, ya que este proyecto tiene mucho potencial y solamente sería necesario personas interesadas en este tipo de labores y que continúen con lo que se ha realizado. También vamos a darle un vistazo al código que se ha utilizado en el sistema de riego y principalmente un vistazo esquemático. No vamos a ponernos a explicar línea por línea qué es lo que hace cada proceso, pero sí en conjunto de ellos qué es lo que se ha logrado. Primeramente, una inclusión de librerías, ¿cierto? Porque estamos trabajando en un entorno que en este caso sería Arduino, que requiere varias librerías para poder utilizar sus funciones asociadas. Entonces, eso sería nuestra primera etapa. Como podemos ver, hay varias inclusiones de distintas librerías que vamos a usar posteriormente. Y también es necesario definir las variables que vamos a utilizar. En este caso no serían muchas, ya que el proyecto es bastante corto en lo que se refiere a variables, no se requieren muchas. Definiciones del sistema que vamos a utilizar, ya que nos estamos vinculando con muchas cosas, con Wi-Fi, con Bluetooth, en el Arduino mismo, en componentes electrónicas, y es necesario definirlas previamente. Ya. En el tablero general teníamos un LCD, y ese LCD tiene una interfase, entonces necesitamos justamente vincularnos a esa interfase independientemente del aplicativo móvil que también se realizó para el proyecto. Entonces vemos un proceso netamente para vincularnos a la interfase de la placa general, a la pantalla LCD. Bueno, dentro del aplicativo móvil, que se mostrará a detalle en el video en campo, tenemos un menú de opciones que nos permite acceder a distintas configuraciones y justamente opciones de monitoreo quizás del sistema. Y entonces tenemos un bucle asignado a esas opciones, ¿no? Para una especie de switch. Ese menú de opciones tiene una interfase, es lo que
y el proceso principal es el proceso de monitoreo, es lo que nos permite visualizar todo lo que ocurre en nuestro sistema, en cada una de las válvulas, todas las circunstancias en las que se encuentra asociadas a las variables que se han definido. Ya. El sistema también cuenta con un proceso de control manual, que si bien nuestro proyecto es automatizado, siempre es necesario tener un control total sobre esto, y eso no se puede lograr si es que no es mediante una manera manual. Quizás sea necesario hacer un cierre total de todas las válvulas debido a que vamos a hacer algún cambio, no sé. Entonces, al tener un control manual, lo podemos hacer eso de una manera más sencilla. Bueno, finalmente un proceso de ayuda que se incluye también dentro del dispositivo, que si bien es cierto, este proyecto no lo vamos a utilizar solamente nosotros, sino que el objetivo es que sea accesible para cualquier agricultor que quiera tener un sistema de riego mucho más eficiente. Entonces hemos incluido dentro del aplicativo una opción de ayuda que nos permita explicar ciertas características necesarias para manipular el dispositivo en sí. Y eso sería todo lo referente al código. Ya, bueno, hemos explicado el código, pero ya sea necesario de una manera esquemática explicar cómo es que es el procedimiento en sí del sistema automatizado, ¿no? En este caso vamos a hacer uso del caso que se ha mostrado ya en una presentación que los compañeros que ya han expuesto. En este caso nuestro tablero general, nuestro tablero Arduino se encuentra cercana a la parcela número 1 y nuestro grupo es la parcela número 5. En la parcela número 5 hay dos plantaciones con un sensor de humedad. Entonces, este sensor tenemos que ponerlo justamente en la tierra, ¿no? En el suelo donde se encuentra nuestro cultivo, y este está vinculado hacia el controlador del Arduino. Entonces, también tenemos un electrodo que está conectado también independientemente hacia el Arduino, y entonces el sistema funcionaría de esta manera. Se posiciona en el suelo. Cuando este suelo alcanza un intervalo de contenido de humedad que se requiere en el cultivo que se está analizando, entonces este sensor va justamente a recibir esa señal, ese contenido de humedad y enviarlo hacia el Arduino. El Arduino va a leer ese contenido de humedad y si es que se encuentra en el intervalo límite, va a enviar una diferencia de potencial hacia el electroválvulo. En este caso sería de 12 voltios, ya que el electroválvulo funciona con 12 voltios y se activa con tal cantidad de voltaje. Entonces el sistema va a empezar a regar. Entonces básicamente si es que el sensor ya está en el límite en que se requiere riego, eso se le indica al procesador y el procesador emite una señal de 12 voltios para abrir el sistema. Ese es el esquema general de cómo funciona este proyecto, ¿no? Independientemente del aplicativo que tiene más funciones, pero que se basan en eso. Bueno, finalmente vamos a mostrarles los videos de campo que se han ido realizando durante el transcurso de este proyecto. Bueno, los asociados a la parte electrónica, ya que lo de la parte hidráulica se ha mostrado ya previamente. Ya, a ver, vamos a hacer. Pero yo no tengo salir. No, pero no se va a ver. Su mano nomás está saliendo. Por este lado, así. Ya te grabo, tío. De cerca tienes que verse y escucharse sobre todo. Lo más cerca que se pueda. Eso bien, creo. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer una prueba de la válvula electrónica. Vamos a conectarle corriente para ver si es que está funcionando correctamente. Acá se sintió, a ver si otra vez ¿se escuchará? A ver, de nuevo. Si es que no se escucha, acá nosotros sí escuchamos claramente cómo que se está abriendo y cerrando la válvula. O sea, está funcionando de una manera adecuada. Y ahí quedó. Bueno, vamos a proceder con el... Este es el negativo, creo, ¿no? Con el cableado. Tenemos acá el cable a 16, AW16, ¿no? Sí, es 16. 16. Esto normalmente se jala del centro. Bueno, se está... ingresando el cable por la tubería corrugada. ¿O por qué no? Aquí está el compañero Jesús Zárate haciendo la instalación. A ver, muéveme. No pasa acá, se trampa. Dale. Ahí, sí. Voy a pegar a tu flash.
¿Ya? ¿Pasó? Yo tengo flash, estoy sin flash, yo estoy aprovechando tu Mamá. flash. Mira. Hola, Luli, mueve. Nada. ¿Qué ha pasado? ¿No pasa? No, está trampado. A ver, ¿o el ingeniero se quitó? No, ¿A está la mala? programando. Más bien grave, está programando. No, nada. A ver, sácalo. Pero yo, mira, yo que lo escucho acá, ¿eh? Mira, se ha pasado. Yo que lo escuchaba acá lo he escuchado. Ponlo bien, ¿ah? Tiene su cámara. Bien, mira. Yeah. Y ahí voy. Ojalá. Ya, llegó. Dale. Sigue, jala hasta donde llegue. Ya, de ahí jala para el otro lado y 1 metro adicional. Sigue. Dale. Dale 1 metro más, por si acaso, ¿ah? Preferible que te sobra que te falte. Ya, ahí, queda. No pisan todo el jardín. Miren así. Esas bolsas. Ya pasó. Sí. Ya pasó.
Ahora vamos a proceder a probar la continuidad del circuito. ¿Dónde está el cable? Tiene que jalar en todos los sensores, ¿cierto? Desde Estamos allá. probando uno por uno. ¿Ese es? ¿Se corta? ¿Se corta? ¿No se corta? Bueno, continuando con la presentación, vamos a proceder a explicar la instalación del sistema eléctrico, el cual consiste en 4 cables, 2 cables de energía para electroválvula y 2 cables dentro de uno mismo para el funcionamiento del sensor. Como podemos observar, estos 4 cables han sido traídos desde la fuente a cada una de las parcelas mediante la tubería corrugada. Y tuvo la necesidad de contar con un cable vulcanizado para la protección de estos cables para evitar el contacto con el medio ambiente y los posibles riesgos que esto pueda generar. De la misma forma, por el mismo motivo, se introdujo cajas de paso tanto en los conectores como en la electroválvula. Vamos a proceder a hacer la última fase de nuestro proyecto de sistema automatizado de riego mediante Arduino, que consiste en la verificación en campo de justamente el sistema. Primeramente vamos a hacer una explicación de algunos componentes principales de nuestro tablero que contiene el Arduino y algunos componentes que se mencionan. Entonces, a ver, primeramente, el corazón del sistema, lo que controla todo, lo que procesa la información es el Arduino. Nosotros hemos adquirido un Arduino Mega que nos permita vincularnos a cada uno de los grupos para poder así tener un sistema integrado. Este es el procesador. ¿Cómo llega la señal? Como cualquier otro artefacto eléctrico, con un cable de poder, tiene ahí, como podemos ver, su interruptor encendido y apagado, que es lo principal de la parte eléctrica, ¿cierto? Y otro componente también importante es el módulo relay. Esto, como podemos ver, hay cables rojos y negros entrando hacia la tarjeta. Esos cables se conectan hacia cada una de las electroválvulas, ya que el funcionamiento de este sistema se puede entender como un switch, pero un switch electrónico, ya que va a enviar señales de voltaje. La electroválvula tiene un voltaje de 12 voltios, o sea, cuando le damos una señal de 12 voltios, o emitimos esa señal, mejor dicho, se va a activar. Entonces eso funcionaría como mediante un switch, de manera muy similar a un switch, pero con un interruptor de voltaje. Así como funciona este. Como podemos ver, hay un relay para cada uno de los electroválvulas. Otro componente importante es la tarjeta, que nos permite vincular nuestros sensores. También hay un sensor por cada grupo. Y también tenemos un tablero donde se muestra el... Vamos a prender este para que se vea este. Como podemos ver, en el tablero se muestra una vista predeterminada de lo que vamos a encontrar en un sistema aplicativo que ya se va a explicar posteriormente. Y las últimas dos componentes principales son la tarjeta de Bluetooth y la tarjeta de Wi-Fi, que nos va a permitir conectarnos remotamente con nuestro sistema. Ahora vamos a proceder a hacer la verificación en campo. Continuando con la explicación, vamos a verificar el correcto funcionamiento de nuestro sistema de riego por goteo automatizado por Arduino. Para ello, vamos a utilizar un aplicativo móvil que está enlazado o vinculado remotamente con nuestro Arduino que se encuentra en el tablero general. El aplicativo lo va a explicar de manera detallada nuestra compañera Ivette, que a continuación... Como es un sistema automatizado, vamos a hacer uso de un aplicativo que se puede usar por un medio de un celular. En este caso el aplicativo se llama BT Turn for Bluetooth. Ahora nos figura no conectado porque recién vamos a hacer el siguiente procedimiento. Como bien vemos, hay un enchufe, la cual vamos a activarlo. Y ahora nos dice que está conectando. Cero. Bien, ahora vamos a dar
una indicación hacia el Arduino que vamos a hacer el monitoreo y configuración respectiva, y el Arduino nos da la respuesta. Este es el nombre del Arduino, que se llama Tarpu Pi Uniirrigación 2018. Vamos a proceder primero con lo que es la configuración, y como vemos es el ítem número 2. La configuración se da de la siguiente forma. Bien, nos dice que vamos a hacer los cambios de límites de humedad de sensores y nos pide el número de válvula. Como somos el grupo número 5 de la planta llamada espárrago, vamos a dar el número de válvula, que es el número 5. Ahora nos dice, seleccione o ingrese la humedad mínima. El espárrago requiere como humedad mínima de 30% y máxima de 60%. En este caso vamos a iniciar con la mínima, que es el de 30%. Y bien, vemos que ya se activó. Ahora nos pide ingrese la humedad máxima, y es el 60%. Entonces damos envío de que requerimos el 60% de humedad máxima. Como vemos, ya se activó. Entonces ya hemos podido ingresar las humedades que requiere nuestra planta, y ahora vamos a proceder a lo que es el monitoreo, que sería el ítem número 1. Bien, como vemos, nosotros somos la válvula número 5 que les había mencionado. En este caso nos da un aspa, por lo que indica que nuestra electroválvula aún está cerrada. Recién se va a manipular en el suelo, y también vemos aquí que ya se activó o configuró con nuestra humedad que requiere, tanto el mínimo como el máximo de 30 y 60%. Ahora mi compañero va a pasar a explicar la parte del suelo, cómo funciona el sensor. Como podemos observar, el sensor se encuentra en un suelo de humedad por encima de la máxima previsible, por lo cual el sistema se encuentra desactivado. Ahora procederé a cambiar el sensor en un suelo con humedad por debajo de la mínima permisible. Como pueden observar, el sistema se ha activado. Ahora procedo a cambiar de nuevo el sensor en el suelo con humedad por encima de la máxima permisible, y como pueden observar, el sistema se ha vuelto a desactivar. Ahora de nuevo voy a cambiar el sensor al suelo con humedad por debajo de la mínima permisible para comprobar que se vuelve a encender. Y de nuevo cambio al suelo con humedad por encima de la máxima permisible para así poder concluir que el sistema funciona correctamente. Bueno, como hemos visto, como las pruebas pertinentes que acabamos de ver, nuestro sistema automatizado funciona de una manera adecuada. Concluimos de nuestro proyecto que de esta manera automatizada el consumo de agua se reduce, de tal manera que nuestro proyecto va a aumentar en eficiencia. Bueno, para finalizar con esta presentación en campo, vamos a proceder a explicar una opción que tenemos dentro de la aplicación móvil, que es para un control manual del sistema de riego. Bueno, a ver, vamos a proceder a explicarles la aplicación. Primero accedemos a la aplicación a la que ya hemos hecho mención, nos conectamos. Y ya. La opción 3, como pueden ver, estamos en el control manual, tenemos que regresar a la anterior. Con el 5. Ya, ahora sí, estamos en el menú principal. Como pueden ver, hay una opción adicional que no hemos explicado aún, que es la de control manual. Entonces vamos a acceder a esa opción. Ya. Entonces, mediante esta opción podemos controlar justamente manualmente cada una de las válvulas. Y también existe la posibilidad de controlar todas en conjunto, ¿no? Si se da el caso de que sea requerido. En este caso solamente vamos a utilizar lo que corresponde a nuestro grupo de trabajo, que es el grupo 5. Entonces, la primera opción dice abrir una válvula. Entonces vamos a elegir eso. Nos está pidiendo ingreso el número de válvula a abrir, entonces nosotros ingresamos el número 5. Como podemos ver, el sistema se activó independientemente de la humedad del suelo, por eso es justamente un control manual. También podemos
cerrar justamente esa válvula, ¿no? Que hay la opción. Ingresa el número de válvula, nos pide, entonces le damos el 5 y ya se debería de cerrar. Vamos a hacer una prueba más adicional para ver que todo esté conforme y de la misma manera le asignamos lo que ya hemos comentado. Entonces, como podemos ver, tener esta opción es bastante práctica, justamente cuando se quiere controlar remotamente el dispositivo. Por ejemplo, si es que uno está en un lugar alejado y sin embargo existe la necesidad de querer cerrar todo el sistema, apagar todo el sistema, ¿cómo puedo hacerlo? Mediante esta aplicación. Entra, ¿qué es lo que haría? Simplemente indica al programa que lo cierra todo. Igual si se diera el caso de que se requiera abrir todo. No siempre es necesario, por más que el sistema sea automatizado, que haya un botón manual para tener justamente un mayor control sobre nuestro proyecto. Y bueno, eso sería ya todo lo que corresponde a la verificación en campo del sistema de riego. Bueno, eso fue todo nuestra presentación, esperamos que haya sido de su agrado y también esperamos de que ese tipo de investigaciones se continúen, ya que ese es justamente uno de los objetivos para el cual se ha realizado ese proyecto y que, como ya habíamos mencionado, tiene bastante potencial. Y por último, nos gustaría agradecer al docente del curso, el ingeniero Alfredo Mace Valderrama, que nos ha permitido